Buenas tardes, saludamos a toda Venezuela a esta hora del mediodía, desde aquí, desde el Palacio de Gobierno, el Palacio de Miraflores. Queremos aprovechar este espacio con todo el pueblo venezolano para ratificar, además de explicar las decisiones trascendentales para la vida nacional, sobre todo en el campo económico, anunciadas el día de ayer por parte del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, nuestro compatriota Nicolás Maduro. En primer lugar, debo aprovechar para ratificar de que estamos elaborando, como ya lo dijo ayer el presidente Nicolás Maduro, un programa para el crecimiento y la prosperidad económica de Venezuela. Un programa que lo podemos definir como estructural, transformador, profundamente revolucionario, para consolidar la vía venezolana al socialismo, y subrayo, estas medidas o este programa económico va a sentar las bases para el parto definitivo de la independencia y la soberanía económica nacional, con nuestro modelo de justicia social, inclusión, distribución igualitaria de las riquezas, entre otros propósitos sublimes del modelo socialista venezolano. Por eso subrayo de que es un programa para la prosperidad económica, el crecimiento económico colectivo. No es un paquetazo para enriquecer a pocos en detrimento de las grandes mayorías. Es seguir abonando la propuesta colectiva del desarrollo colectivo integral de todo el pueblo venezolano. Y seguir siendo ejemplo como lo hemos sido en materia de distribución, de igualdad, de inclusión y de justicia social. Proponen, en primer lugar, defender y mejorar el poder adquisitivo de nuestro pueblo, especialmente de la clase trabajadora venezolana. La política monetaria que va a estar expresada en la reconversión monetaria anunciada por el presidente de la República el día de ayer, 25 de julio, y que entra en vigencia el próximo 20 de agosto, es uno de los elementos estructurales del programa de crecimiento y prosperidad económica, y que propone reivindicar, fortalecer, defender y mejorar el poder adquisitivo del pueblo venezolano. Son medidas para empoderar a nuestro pueblo y devolverle su capacidad adquisitiva, su poder adquisitivo. En segundo lugar, proponen estos anuncios, estas decisiones, estimular, promover y proteger la producción nacional. Decía el presidente, desatar las fuerzas productivas del país en el marco de la agenda económica bolivariana y de los 15 motores productivos. Ahí está el centro o el epicentro del desarrollo, los 15 motores. Y vamos a seguir en las semanas sucesivas anunciando decisiones del presidente de la República, informando al país, porque vamos hacia un crecimiento vertiginoso, la recuperación plena y productiva de todos los sectores de la vida nacional. En tercer lugar, consolidar los mecanismos de protección a los sectores populares de la vida nacional. Ustedes ya saben, Venezuela hoy día cuenta con uno de los sistemas de protección a través del carnet de la patria
que genera subsidios directos a familias y que nos permite con ello defender el poder adquisitivo de las familias, además de, digamos, de acompañar y solidarizarnos con 6 millones de hogares frente a los inclementes ataques de la guerra económica y de los que están detrás de ella. Nosotros vamos a seguir fortaleciendo esos mecanismos de protección, subsidios directos, subsidios sectoriales a sectores de interés para protegerlos y acompañarles. Y en cuarto lugar, un elemento fundamental que acompaña estas decisiones viene a ser la estabilidad de los precios en bienes y servicios. Estabilidad. La guerra económica, la guerra de los precios, la especulación criminal, brutal, tiene su hora y su fin. El 20 de agosto enterraremos, Dios mediante, todas las formas y expresiones de remarcaje, de boicot, de sobreprecio, etcétera, etcétera, con todos estos anuncios que recién comienza a hacer el gobierno bolivariano dentro de un programa. Nunca olviden, no es una medida, es un programa estructural, radical, revolucionario, económico, y que tiene como inicio la reconversión monetaria. Ayer informó el presidente de la República, el factor de reconversión es de 100.000 a 1. Traducido en lenguaje llano, es eliminar o suprimir 5 ceros del actual cono monetario y darle parto a un nuevo cono monetario que ya presentó el día de ayer el presidente de la República y hoy lo acaba de presentar nuevamente el presidente del Banco Central de Venezuela. La reconversión monetaria entra en vigencia el 20 de agosto próximo. También, para darle mayor fortaleza, estabilidad a nuestra moneda, el valor referencial estará anclado al valor del petro, nuestra criptomoneda de también recién creación, y estará asociada al precio, como ustedes saben, de la canasta de petróleo venezolana. Es decir, que el bolívar soberano nace anclado en un poderoso activo, el petro. Eso le va a dar mucha estabilidad en el tiempo, además reevaluar poderosamente nuestro cono monetario. También recupera, ya lo decía, recupera y fortalece el valor real tan golpeada en el marco del desarrollo de la guerra criminal. Así también nos va a permitir derrotar la presión inflacionaria generada por la guerra económica sobre nuestra moneda. Facilitar las transacciones comerciales al estar más acoplado a la estructura de los precios de la economía actual, y finalmente también nos permite que el pueblo con pocas piezas del bolívar soberano adquiera bienes y servicios en la economía sin necesidad de grandes volúmenes de efectivo. Y finalmente seguir promoviendo y consolidando la estructura del pago electrónico, las transacciones electrónicas. Esta mañana sostuvimos un satisfactorio encuentro con la Asociación Bancaria Nacional, Banca Privada y Banca Pública, además de informarles sobre el factor de reconversión y todas estas medidas. Le hemos exigido a la banca elevar al más alto nivel el número de transacciones por la vía electrónica. El segundo anuncio del día de ayer tiene que ver con un proyecto de decreto constituyente remitido a la soberanísima y plenipotenciaria Asamblea Nacional Constituyente, a nuestro compatriota Diosdado Cabello, presidente de la misma, donde
se propone nuevas políticas para los operadores cambiarios que permita, repito, que permita abrir la posibilidad de inversión en moneda extranjera y además de operaciones cambiarias autorizadas por el Estado venezolano en casas de cambio. La nueva ley también deberá establecer los mecanismos cambiarios con criptomonedas, entre ellas el petro. También valga la oportunidad para la revisión de este decreto constituyente para incluir esta novedosa fuente de financiamiento que es el petro, como también factor cambiario, y además, como va a estar anclado el bolívar soberano al petro, es necesaria, oportuna y pertinente revisar esta ley y facilitar a los operadores cambiarios, facilitar a los inversionistas extranjeros, quien quiera venir a invertir pueda también repatriar sus capitales en divisas extranjeras. Es parte del nuevo comienzo económico y hacemos un llamado a todos los inversionistas internacionales. Estamos dando los pasos hacia la aceleración del crecimiento productivo y está la agenda económica bolivariana bien clara para este gran impulso. El tercer anuncio hecho por el compatriota presidente de la República el día de ayer no es menos trascendental e histórico. Entregarle al Banco Central el campo número 2 del bloque Ayacucho de la faja petrolífera del Orinoco, Hugo Chávez, y que tiene una reserva probada, certificada, de 29.298 millones de barriles. Pasan a ser parte de la Reserva Internacional de Venezuela. Esto es una revolución, que los activos del país formen parte de la Reserva Internacional, del patrimonio colectivo venezolano. Esto nos va a permitir además fortalecer nuevas arquitecturas financieras y que blinden cualquier operación que se haga a través del Banco Central de Venezuela. También uno de los anuncios del día de ayer del presidente de la República fue firmar el decreto que exonera de impuestos y desgravámenes para la importación de bienes de capital, materias primas, insumos, agroinsumos, repuestos, maquinarias, equipos, productos manufacturados, etcétera, para todos los sectores productivos del país. Es decir, se liberan de cualquier carga impositiva o arancelaria todos estos productos. Si usted tiene una empresa y quiere traer una maquinaria, quiere traer su propia materia prima con sus divisas, el Estado le acompañará y le facilitará su ingreso sin el pago adicional de ningún impuesto. Y abro un paréntesis, también estamos extendiendo esta medida incluso a maquinaria usada o cualquier otro repuesto o cualquier otro insumo que pudiese ser de segunda mano. También vamos a facilitar hasta por un año esta medida. Por eso es una de las medidas que acompañará las iniciativas del nuevo comienzo económico y del plan de crecimiento, para que todos los sectores productivos que tienen de alguna manera capacidad de traer sus propias materias primas, su propia maquinaria, su propia logística, lo puedan hacer y que nosotros los ayudemos, los acompañemos, le aportemos en esta exoneración arancelaria. Finalmente, el presidente de la República también aprobó ayer el inicio de un registro nacional del parque automotor venezolano, público y privado. Ustedes saben que una de las líneas del programa económico para la prosperidad y el crecimiento
es retomar los equilibrios fiscales. Y parte de esas medidas es tratar de conocer los sectores de interés del gobierno nacional. Y el transporte público, transporte de carga y el transporte en términos generales es un sector de mucho interés del gobierno. En consecuencia, ya la vicepresidenta ejecutiva, nuestra querida hermana Delcy Rodríguez, está dirigiendo en este momento reuniones preparatorias para anunciar el gran censo automotor nacional. Sobre todo, invitamos al transporte público, tanto de operadores privadas como de operadores públicas, valga la expresión, al transporte de carga en sus distintas modalidades, a todos a registrarse para poder extenderle las políticas de protección y de acompañamiento en el desarrollo de este programa de prosperidad económica. Finalmente, aprovechamos para informar que en horas de la madrugada, luego de la alocución del presidente, nos fuimos a trabajar junto a él, nos quedamos revisando otros anuncios, otras medidas, trabajando a profundidad las políticas y los vértices del programa de crecimiento y prosperidad económica que estamos forjando, trabajando. En la noche de ayer, en la madrugada de hoy, el presidente de la República aprobó y firmó el nuevo esquema organizacional y operacional de la Corporación Venezolana de Guayana. La adscripción de las industrias básicas al Ministerio de Industria y de Producción Nacional y a la CBG generará una rigurosa planificación centralizada de sus actividades en dos grandes áreas de acción: sector aluminio y el sector hierro y acero. Lo que se traduce, ustedes saben, compatriotas, en un efectivo control de la actividad política, administrativa y operativa de nuestras industrias básicas, así como la adecuada y transparente inversión de sus recursos en las áreas de mayor importancia. Es el plan de la Guayana socialista, con la participación protagónica y determinante de la clase obrera, a quien saludamos y le agradecemos el acompañamiento y su lealtad a la revolución bolivariana. Un nuevo esquema organizacional y operativo de la CBG nace a partir de hoy. Son los temas centrales que hemos trabajado el día de ayer y que también nos ocupará a partir de ahora estos años venideros para abrirle el horizonte futuro a la Venezuela potencia. Tenemos la capacidad instalada, tenemos el conocimiento productivo y tenemos las potencialidades para crecer. Y, por supuesto, tenemos la herramienta más poderosa, una clase trabajadora con conciencia y con compromiso nacional. No podemos fallar y lograremos, Dios mediante, una victoria en favor del futuro de Venezuela. Vamos hacia la estabilización, la recuperación, la estabilización, el crecimiento y la prosperidad económica en estos próximos meses y años. Muchas gracias por su atención.